Muy bien, maestra Reina. Ya estamos aquí de nuevo. Gracias, maestro. Sí, de nada. En relación a lo que preguntaba hace un momento el compañero para el tema de la expertise, yo considero que para el tema de la expertise, la población no importa, porque de hecho, cada entrevista, aún siendo estructurada, es única. Tenemos que considerar que cada persona es irrepetible. Cada persona tiene su propia historia de vida y eso hace que cada entrevista también sea única. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Ok, maestra Reina. Y en efecto, como es que era como en este marco de población, ¿no? A veces colectivamente cuando entrevistamos, para poder generar este consenso dentro de la distribución de información, ya sea la población que nosotros ubiquemos, si entrevistamos a un grupo de 15 personas de la misma edad, es como que ir viendo la categoría de análisis de cada una de ellas, ¿no? Esto es un marco de investigación, ¿no? Pero cuando hacemos esta fluidez de lo que nos preguntaba también la maestra Alma, de función a la edad, pues sí, entramos en esta parte de lo que usted nos aporta muy amablemente, de que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces cada persona tiene una expresión, una identidad, una forma de poder expresar su integridad, ¿no? Entonces, no importa tanto la edad, porque sí, siempre y cuando nosotros llevemos el acompañamiento de una manera adecuada, que tengamos como que esta capacidad muy humana de poder integrar cada una de estas, ¿no? Entonces, lo interesante del taller de entrevista es que prácticamente podemos ir como que afinando mucho esta habilidad de poder preguntar, de poder integrarnos dentro de un marco referencial hacia las personas que nosotros queramos, ¿no? Entonces, es como volvernos muy adaptables a esta funcionalidad de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, cada persona sí tiene una historia de vida, tiene una conexión diferente, y por eso también es de suma importancia dentro de la entrevista hacer un buen rapport, ¿no? Porque ahí conocemos, inclusive rompemos el hielo para poder integrarnos y podernos movernos con mucha suavidad dentro de esta estructura, ¿no? También lo que es interesante dentro de la entrevista es que vamos a encontrar muchos y muchas formas de personalidades, ¿no? Vamos a ver que van a haber personas tímidas, entonces como ver también cómo yo puedo entrevistar a una persona que es tímida y que no muy le gusta hablar acerca de eso, ¿no? Entonces es como ver esta parte de cómo podemos procesar y adaptar nuestra empatía. Por eso hablábamos dentro de este proceso del procesamiento de la atención, la percepción, ¿no? Esta parte también de la concentración y la retención de la información. Si encontramos, vamos a encontrar también dentro de la distribución adaptable a personas que sí son tímidas, algunas sí van a ser muy activas, sí van a ser muy expresivas a lo que estemos preguntando y van a ser bien abiertos. Entonces, dentro de esto, lo que nos decía la maestra Reina, no importa la edad, porque vamos a encontrar mucho en estas categorías algunos aspectos de las personas, ¿no? Entonces, es como que ir teniendo solo como que esta finalidad acerca de la estructura cuando vayamos desarrollando nuestra parte de la entrevista. ¿Ok? En esta parte, pues es importante también como que ir dando el aspecto de cómo vamos, sí, solamente por población, a darnos cuenta en cómo debemos de entrevistar, ¿no? Entonces, en las entrevistas con los niños también es como que ver esta parte en cómo ellos se relacionan con sus hermanos, con sus papás, con sus amigos, ¿no? O cómo son con los maestros. Cuando entrevistamos a los niños, como que afinar mucho en estas partes para ver la fluidez. Cuando entrevistamos a papás, pues también es ver datos generales, un poquito más acerca de la historia de vida de los papás, ¿no? Para poder comprender y contrastar resultados con los pequeños. Cuando también tenemos entrevistas con los adolescentes, es dentro de esta flexibilidad también ver los intereses, aquello que les gusta, no les gusta, ¿no? O inclusive temas que les gustaría como que implementar. Y también es como que ir viendo esta población acerca de los adultos mayores, ¿no? Eh, bueno, en prácticas, bueno, entre más prácticas ustedes tengan con las diferentes poblaciones, más habilidades les van a ir como que generando esta parte de la entrevista, ¿no? Entonces, si hablamos dentro del desarrollo de vida, desde los pequeñitos, desde la primera infancia, segunda infancia, adolescencia, pubertad,
juventud, los adultos jóvenes, la adultez ya en la tercera edad, pues vamos a ir viendo que son como un cronograma etario acerca de lo que vamos nosotros ir procesando acerca de lo que podemos indagar, ¿no? Lo más interesante es cómo nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Un ejemplo bien bonito es cuando yo hago esta parte del acompañamiento con las personas añosas, las personas de la tercera edad, pues a ellos les encanta mucho que se les entreviste mucho, sí sobre su situación actual, sentimental, ¿no? Pero también les encanta también desarrollar su historia de vida, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué no hicieron? Que les preguntemos qué le gustaba hacer de pequeño. Entonces, para ellos es como una regresión a una experiencia en donde pudieron procesar cada una de estas etapas, ¿no? A diferencia de los niños, que a veces es como que preguntarles qué les gusta, qué les gustaría hacer de grandes, ¿no? Con quiénes se llevan mejor. La infancia también saber y ir descubriendo qué juego les gusta, cómo se llevan con papá y mamá, qué temas les llaman más la atención. Y en la adolescencia también, que es creo que yo siento que es una población muy abierta a poder explorar muchos campos de investigación, ¿no? Acerca de lo que pues, queramos como que prevalecer. Aquí también podemos seguir viendo como que esta categoría. En la juventud, pues siempre entra como que un sistema de centramiento a la seriedad, a pues, un poquito más de la madurez para poder acercarnos al ámbito de la adultez prácticamente. Y esto por etapas también, entonces es como que ir viendo esto en cómo vamos viendo la vida familiar dentro de la estructura. Cuando nosotros entrevistamos al grupo es un poquito más como una fluidez de lluvia de ideas, entonces una pregunta te lo pueden responder 3 o 4 chicos o chicas y dentro de esta estructura pues es como que ir dando las características esenciales de la entrevista, ¿ok? Bien. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Pues de momento hemos comentado acerca de qué es una entrevista, de cuáles son los tipos de entrevista, estructurada, esta formulación, las fases del rapport como inicio, el desarrollo, el cierre, estamos viendo como que los elementos que vamos a encontrar en función de edad, en cómo vamos a estructurar la metodología de distribución acerca de la entrevista y esta parte también de cómo vinculamos la empatía dentro de una selección acerca de lo que nos va a servir en este marco de referencia, ¿no? ¿Alguna dudita, algún comentario que tengan hasta este momento? De mi parte no, profe, todo claro. Una duda, profesor, todo muy claro, muchas gracias. Perfecto. Bien. Entonces, dentro de esta parte, como estamos viendo un poquito más acerca de esta introducción, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sale? Solo para que quede como que un poquito el ejemplo acerca de lo que vamos a realizar en la actividad 3, que es la que es ya la práctica de la entrevista, ¿no? Entonces, voy bueno, ahí sí creo que va a ser como que selectivo. Voy a preguntar a alguien que quiera tener algún tema de entrevista conmigo y ver como que estos puntos selectivos, ¿sale? Ya para que se vayan con un reto, como con un pequeño ejemplito acerca de lo que vamos a estar procesando en la práctica, ¿no? Entonces, en la descripción, dentro de la actividad número 3, les pedí una entrevista de 10 a 15 minutos. Bueno, en terapia, pues son alrededor de 50 a 1 hora que se lleva de procesamiento, pero como es una entrevista, solo es para ir revisando esta funcionalidad, entonces no va a ser tan pesadito. Sí, lo único que les dejé como sugerencia era no dejarlo al último momento, o sea, pues, y en esta parte, tratar de hacer la entrevista tal vez después de la clase, de aquí, de regresando de vacaciones, tratar de ir afinando su entrevista en ese periodo, para que puedan subir su videíto con calma, ¿no? Y luego no sea como que un problema subir el video al Drive, porque a veces sí es tardado. Yo lo he visto y sí, a veces tarda mucho subirlo al Drive, entonces para evitarnos esta parte de lo técnico y dentro de la capacidad tecnológica, pues subirlo antes. Pero prácticamente la próxima, hoy vamos a ver toda esta parte de lo
poquito teórico y ya la próxima semana vamos a hablar un poco sobre la estructura de la entrevista, de cómo lo van a presentar y vamos a hacer un poquito de práctica, ¿sale? ¿Vale? Y bueno, para retomar un poquito de ello, pues vamos a ver dentro de la estructura de la entrevista que también hay teorías dentro del proceso, ¿no? Vamos a ver la teoría psicoanalítica, la motivacional, la conductual y esta parte. La teoría psicoanalítica nos habla mucho sobre la profundización, ¿no? De cómo yo veo a la persona, cómo yo trato de ser consciente y inconsciente, ¿no? A veces tenemos como que esta funcionalidad. Esto sí se lleva mucho a profundidad para aquellos que se dedican mucho a la psicoterapia, ¿no? Porque es dentro de esta parte profundizar mucho acerca de ello, ¿no? Entonces, un ejercicio bien bonito que se usa en psicoanálisis es la asociación libre. Si en su momento nos da tiempo el revisar las ocasiones, lo vamos a hacer rápidamente. Aunque sea un medio digital, se puede procesar una entrevista, entonces es algo también que nos facilita un poquito la interacción. Pero la teoría psicoanalítica nos ayuda como que a ir procesando la historia de vida, ¿no? Freud nos habla de las etapas psicosexuales y cómo también estas nos dan fijaciones a la adultez, ¿no? Si entrevistamos a una persona adulta, podemos usar un poquito de psicoanálisis, ¿no? Porque podemos procesar esas etapas psicosexuales que en su momento tal vez no fueran culminadas de manera adecuada. Dentro de la teoría conductista es también ver el comportamiento y la personalidad de la persona, cómo se integra, cómo se mueve. Aquí entra mucho esta parte del lenguaje corporal, cuando cierro los ojos, cuando cruzo las piernas, los brazos, ¿no? Es como que ir leyendo todo esto, pero eso sí es una funcionalidad. La teoría motivacionales, que esa es la humanista, procesa mucho esta formulación. Rogers nos dice que hay una terapia centrada en la persona. Aquí prácticamente es ver desde este campo holístico, inclusive de la terapia gestal, que nos dice que todo es más que la suma de sus partes, el procesamiento y la integración dentro de la persona, ¿no? Y me gusta mucho esta parte de la corriente humanista, de la corriente humanista porque Rogers sí nos habla mucho sobre esta parte de la terapia centrada en la persona. Si tienen oportunidad y para que vengan un poquito frescos, les voy a dejar tal vez solo como le podría yo decir como que un elemento a nutrir esta parte de la entrevista, ¿sale? Que es un documental que se llama Rogers Entrevista a Gloria, ¿ok? Ahí se van a dar cuenta cómo entra un procesamiento dentro de la indagación de cómo se hace una entrevista dentro de este proceso gestáltico, ¿no? Entonces, Rogers, la entrevista a Gloria, es muy bonita, sí dura como 40 minutos, pero pues ahí van a poder ver cómo la entrevista es muy selectiva, es muy centrada en la persona, en donde busca prácticamente Rogers, su paciente, pues resolucione sus conflictos en función a lo que ella también está como que comentando. Entonces, es muy bonito. Si tengo el enlace de YouTube, se los voy a pasar por el grupo para que lo puedan ver en su momento y pues vayan viendo esta metodología también dentro de una estructura en un campo clínico. ¿Ok? Dentro de los elementos también que se van a ir presentando, va a haber un poquito de resistencia, van a haber personas que no van a querer comentar nada, va a haber un proceso de transferencia. Esto es muy connotativo cuando nosotros transferimos algo que hace en la entrevista, ¿no? Que a veces son elementos muy accesibles para poder recopilar información, ¿no? Entonces, aquí también vemos como que una metodología acerca de esta distribución. Vamos a ver mecanismos de defensa también cuando buscan como que proteger su integridad y a veces pues van como que mitificando o viendo o siendo muy mitómanos en lo que van comentando, pero prácticamente esto sí es más a profundidad cuando sí se especializa mucho uno en la entrevista cuando es psicoterapeuta, ¿no? Entonces, como práctica dentro de desarrollo humano y trabajo social, solo es como que ver esta capacidad de estructura de cómo yo puedo plantear una buena entrevista, cómo me va a ayudar una entrevista a obtener información, cómo llevar al campo de acción una entrevista y cómo también voy marcando mis habilidades como entrevistador, ¿no? Entonces, esta estructura sí nos ayuda mucho para poder comprender cada una de estas capacidades individuales, porque a fin de cuentas, pues cada una y cada uno de ustedes va a tener un método diferente de poder hacer su entrevista y pues van a ir como que dando las herramientas necesarias también para poder generar este rapport, este clima o esta esfera cálida para poder
dar el acompañamiento y procesamiento de su entrevistado. Bien, entonces, para ir como que viendo entonces el resultado de todo esto, de lo teórico y dentro de estas teorías que también ayudan mucho, es como que también ver lo que les había mencionado hace un momento. Dentro de la distribución y esta parte de la contribución acerca de lo que vamos a hacer dentro de la entrevista, es identificar si los elementos, al final siempre se hace formalmente pues, este control de respuesta, ¿no? Que es el informe final, ¿ok? Este informe final ustedes lo pueden anexar en su entrevista, si bien lo desean hacer, si no, pues también está bien. En el ejercicio número 3, que es ya hacer la práctica de entrevista, es del tema que ustedes quieran comentar con la población que ustedes quieran comentar. Puede ser una terapia individual, puede ser una entrevista, ya les estoy inculcando ya que den terapia, ¿no? Puede ser una entrevista individual, una entrevista hacia una pareja, pues a un grupo, no sé, ustedes van a buscar el tema que más les llame la atención, ¿no? Entonces, cuando ustedes realicen esta entrevista, pues es como que ver la metodología que vayan a usar, que sea estructurada, sea muy estructurada, que sea una entrevista libre en donde puedan dialogar de manera pues neutra y puedan sacar preguntas, funciona como se vaya desencadenando la entrevista. También pueden ir como que marcando el objetivo de su entrevista, no sé, hacerlo como en un formato y ir como que reintegrando cada una de estas partes, ¿vale? Y en esta parte de elaborar los informes nos ayudan mucho a que los datos obtenidos en las entrevistas tengan un poquito más de calidez. Entonces, el informe de la entrevista siempre nos va a ayudar a evaluarnos y a evaluar cómo nosotros recopilamos el contenido, ¿no? Esto se hace al final, cuando yo ya sé lo teórico de cómo poder desarrollar un poquito la entrevista, hago un informe, me autoevalúo, veo mi video, si en este caso lo pude hacer, y empiezo a ver algunas habilidades que me hicieron falta. No sé, tal vez ver un poquito más a los ojos, leer un poquito más la imagen corporal, ¿no? Entonces, esto también es importante dentro del marco de la entrevista. Maestra Alma, hola, hola. Profe, ¿el informe es escrito o también en video junto con la entrevista o esta parte? El informe es escrito, ¿ok? Esto no lo anexé dentro de las actividades, o sea, queda a criterio libre. Si ustedes creen y ven que es necesario hacer su informe al final, estaría súper bien, ¿no? Para que ustedes, esto es más para que ustedes se autoevalúen, ¿no? Como una autoevaluación de lo que yo estoy haciendo en mi entrevista. No lo anexé como en una tarea, porque si no, si les hubiera yo dejado 4 tareitas, pero decidí solo dejarles 3, 2 tareas como que muy estructuradas, hacia solo rescatar información y todo esto, y la práctica, que es hacer la entrevista. En la entrevista pues, solo es anexarme el enlace de su video en función a su entrevista. Yo voy a ver los videos y voy a ir como que dando puntitos de algunas observaciones nada más. Y el informe, el informe sí me gusta retomarlo mucho en este marco teórico, porque es el elemento también central e importante para poder ir afinando algunas habilidades, ¿no? Entonces, como es un informe de autoevaluación, pues nosotros nos damos como que la autocalificación acerca de lo que queremos mejorar. Si en algún momento hacemos la entrevista de nuevo o nos enfocamos a otro campo de distribución. Bueno, entonces, el informe no lo pedí así dentro del contexto de actividades, pero si lo quieren anexar en su trabajo de video, pues también estaría súper bien. Si no, pues está muy bien solo con el video. ¿Ok? Maestra Raquel, muchas gracias, maestra Alma. Buenos días a todos. En mi área laboral y en mi área de socióloga, la entrevista que hacíamos en el área de sociología se hacen entrevistas estructuradas, pero nos ayudan esas entrevistas estructuradas a empoderar a la persona a la que estamos entrevistando. Y tenemos que romper con la estructura para entrar más allá de lo que necesitamos saber. En el área laboral lo mismo, como trabajo con gente, he trabajado con violencia de género, violencia de menores, con migrantes y ahora con familiares de enfermos. La entrevista es cerrada, pero tenemos que adaptarnos los entrevistadores del DIF a entrar
con ellos porque a veces ellos se cierran, entonces nosotros tenemos que quitar ese tope que tienen para que nos puedan decir lo que necesitamos saber y la entrevista no se vuelve cerrada ya, sino se vuelve abierta. Gracias. Ok, y en efecto, lo que dice la maestra Raquel es muy cierto. En momentos, aunque tengamos una entrevista estructurada, bueno, independientemente, si solo vamos como que en esta función de recopilar la información que más nos interesa y llevar el crono, pues nos podemos mantener ahí. Pero si en algún momento, pues lo podemos volver semi-estructurada. Entonces, si es como que mucho esta capacidad de llevar una entrevista con un control como guía, pero poder procesar como que otros campos por si surgen algunas otras formas de poder recopilar información, se puede hacer la semiestructurada, ¿no? Que es la que lleva como que esta estructura, pero también nos da la oportunidad de ir revisando cada una de estas categorías que nos vayan a servir, ¿no? Entonces, es algo también que nos va a ir ayudando mucho, pero nosotros vamos a ser expertos en función a la estructura que más nos llame la atención. A muchos sí les va a ayudar mucho tener esta secuencia de una entrevista estructurada para ir avanzando paso por paso, ¿no? A algunas personas sí les llama mucho más la atención tener sí una secuencia de preguntas estructuradas, pero también ir como que entrando en otros temitas cuando se vaya desarrollando esta entrevista. Y hay muchas personas que tienen una gran habilidad de hacer entrevistas no estructuradas porque van cronológicamente desarrollando la entrevista en función al contenido que se vaya presentando, ¿no? Entonces, las 13 estructuras son importantes, las 13 estructuras tienen un objetivo, solo es como que enmarcar mucho esta metodología y cómo lo vamos a ir realizando y qué fluidez le van a ir pues, presentando, ¿ok? Bueno, y regresando en esta parte del informe, pues lo que estaba yo comentando dentro de esta funcionalidad es que sí, se hace un informe dentro de la entrevista para poder rescatar los elementos más importantes que nosotros encontramos en la entrevista, ¿no? Es como, y ahí es donde también vemos el objetivo de la entrevista que ustedes procesaron. Si en su autoevaluación lograron el objetivo que habían planteado desde el momento que estaban desarrollando las preguntas, pues podemos ver que fue una entrevista con una finalidad, ¿no? Entonces, esta parte del informe consiste en redactar estos datos, en las evaluaciones que nosotros damos e inclusive en las conclusiones, en ese aspecto es donde se empieza a dar la autoevaluación de qué es lo que me faltó en conclusión, pues me faltó enriquecer un poco esto y como que dar puntos de observación acerca de la mejora, ¿no? Entonces, la redacción es prácticamente un informe muy conciso y claro, no tan difícil, debe ser escrito y pues prácticamente es como que sacar solo el marco de referencia, ¿no? Entonces, esto dentro de un informe de la entrevista individual, ¿ok? Cada uno de estos informes pues tienen como que una secuencia de datos que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, yo le llamo ficha de identificación, pero ustedes lo pueden tomar como solo un informe de datos de identificación en donde van a poner los datos generales de quién fue entrevistado, explicar el por qué, por qué querían explorar ese tema, el contexto, ¿no? En cómo se fueron generando y describiendo también un poquito de cómo generaron este poquito del rapport, el desarrollo, el cierre. Es ir viendo también esta parte de la interpretación de la entrevista. Por eso ahí mismo les digo como que esta parte de ir viendo cómo fue mi proceso de atención, mi proceso de retención de información, ¿no? O cómo también fui leyendo esta parte de la imagen corporal y cómo fui analizando la estructura de la entrevista. Entonces, aunque suena muy sencillo decir que una entrevista solo es ir y preguntar a alguien algún tema en específico, pues sí, dentro de este marco del informe, pues sí tiene como que mucha pesadez en cuanto a profesionalismo, ¿no? Entonces, vemos que sí debemos de identificar todo esto y cómo también ir siendo autónomos para poder pues entablar una conexión bien fina, ¿no? Entonces, es también como que ir reformulando las preguntas, viendo estas preguntas dentro de mi estructura. Si lo hice estructurada, pues ver mis preguntas. Tal vez en algunas preguntas no hubieron como que
no hubo como que una facilitación para poder hacerlo muy verbal, o poder comunicar muy bien el diálogo. Hay que hacer una interpretación también global acerca de lo que se fue desarrollando. Y un punto también importante dentro de los elementos de la entrevista es siempre ubicar un buen espacio para poder hacerlo, ¿no? O sea, entre más sea el contacto, entre más sea la atención y la retención de información, también va a depender mucho del escenario en el que se encuentre, ¿ok? No podemos hacer una entrevista si hay mucho ruido, ¿no? No podemos hacer una entrevista, inclusive si el estado de ánimo de uno, del entrevistador o del entrevistado está muy decaído, ¿no? Imagínense un entrevistador muy triste, estaría como que muy descontrastado. Entonces, sí, es como que ver esta parte. Por eso también se genera mucho el rapport y es muy importante también ver el escenario en el cual nosotros vamos a ir entrevistando, ¿no? Y siempre es como que bien importante enmarcar esto desde la privacidad, ¿no? Esto dentro de un marco individual. Lo que sí, tal vez a veces también genera un poquito más de confianza es cuando hacemos una entrevista grupal. Y si es una entrevista grupal que comparte un mismo tema de interés, pues vamos a ver que van a haber muchas opiniones, ¿no? Entonces, la cohibición o la pena la rompe el primero que sí responde la pregunta, ¿no? Entonces, cuando acompañamos un grupo y preguntamos algo, uno va a detonar y las demás personas, pues en automático van a empezar a estallar con sus preguntas y sus respuestas, ¿no? Entonces, aquí también es ver el marco referencial y cómo vamos a ir contextualizando, cómo vamos a ir viendo el proceso de la entrevista, cómo vamos a ir estructurando cada uno de estos pasos, el tiempo también que es muy importante. Como ustedes van a hacer una entrevista muy breve, pues es prácticamente ver el tiempo y la limitante. Es como que ir estructurando también las preguntas que vayan a ir como que rescatando y dándole la información necesaria a cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Entonces, podemos estructurar tal vez una secuencia de 10 preguntitas, de 1 minuto por pregunta, no sé, y ya ustedes van a ir viendo su marco referencial para poder pues obtener la información que quieran recopilar en la entrevista, ¿no? Y pues aunado a esto, pues siempre es como que un ejercicio, ¿vale? En la siguiente vamos a ver dentro del material que les he facilitado algunas funciones de lo que podemos hacer para evaluarlo, ¿no? Entonces, es como que ir revisando eso. Y al último, también se pueden ir como que revisando dentro del apartado del último texto. Hay un ejercicio de diálogo, ¿ok? Eso lo vamos a retomar también para poder ver un poquito más de la práctica acerca de la entrevista. Inclusive, va a ser como que muy didáctico, porque como viene el ejercicio al final de las hojas de cómo implementar una entrevista, esto es sí dentro de un marco terapéutico. Entonces, es como que viviendo el procesamiento, ¿sale? Bien, ya retomando esto y en análisis y en conclusión de esta parte de la materia que estamos llevando de función teórica, como solo nos vamos a ver 2 sesiones sincrónicas aquí en plataforma, pues sí, me interesa mucho que no se vayan con duditas acerca de esto que vimos el día de hoy con esta parte teórica. La próxima semana sí nos vamos a ir un poquito a la práctica, revisar un poquito también de esta estructura, pero también ver cómo queda la formulación de la entrevista. Pero sí me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna duda, algún comentario. Ok, maestra Raquel, hola, hola. Bueno, creo que en sí la entrevista lo que nos pide es que nos pongamos en el tiempo y forma del entrevistado, que nos adaptemos a él, no ellos se adapten a nosotros. Eso sería para que nuestra entrevista sea eficaz y triunfemos en la entrevista, a lo que queramos llegar. Claro, y por eso también generamos esta zona del rapport, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba hace un momento, que es esta parte de la esfera cálida. Entonces, nosotros vamos como que moviéndonos en función a lo que nos esté pues regresando a la entrevista. Entonces aquí vemos también cómo vamos a ir formulando cada una de estas partes, pero también cómo vamos estructurando muy bien el acompañamiento. Entonces, por eso les decía, el ser entrevistador no se trata solo de llegar, preguntar y se acabó, ¿no? Sino tener esta calidad humana de ir, entrevistar, profundizar, ¿no?
inducirte inclusive y de entrar un poquito más allá de tu espacio para poder ir como que implementando una metodología de acompañamiento muy humana, muy cálida. Entonces, es interesante cómo esto también se puede procesar, ¿no? Entonces, la entrevista sí es un factor bien importante. En todo momento y en cada situación siempre estamos preguntando, desde que nos acercamos a una persona y le preguntamos su nombre y estamos usando técnica de entrevista, ¿no? Y cómo llevamos una conversación cuando conocemos a alguien nuevo en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos como que afinando y leyendo también mucho esta parte del movimiento corporal, ¿no? Y bueno, y en función de esto, pues las habilidades pues, son ajenas, entonces se van estructurando y afinando a raíz del procesamiento, ¿no? Entonces, es algo bien interesante. Y me da mucho gusto que lleven esta materia como taller de entrevista para que puedan como que ir viendo esta habilidad acerca de cómo comunicarle a las demás personas algunos puntos, cómo acompañar y saber estar dentro de una estructura en un marco de entrevista, ¿no? Entonces, es algo bien interesante, bien bonito. ¿Ok? Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? De mi parte no, profe, todo claro. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro Gabriel. Yo tampoco tengo preguntas ni dudas. Gracias, maestro. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Estamos en tiempo, tenemos todavía tiempo para ir aclarando algunas dudas, ¿no? No, no ninguna, profe. Bien, entonces, bueno, en esta situación de análisis, pues vemos que sí, inclusive si leen el texto que les facilité, el primer texto está muy digerible, no es tan complicado, entonces pueden ir como que estructurando también las habilidades. Hay una parte del libro casi al final en donde vienen mecanismos de defensa, vienen inclusive preguntas detonadoras y vienen como una estructura acerca de también los elementos que podemos llevar a cabo para un proceso de acompañamiento en la entrevista. Entonces, si pueden ir revisando a profundidad un poquito más de eso, pues también estaría súper genial para que tengan como que estas herramientas muy lineales acerca de lo que se está desarrollando. ¿Ok? Disculpen los bombazos, pero no sé qué está pasando aquí, pero sí están con los cohetes, ¿no? Entonces, esto también impide un poquito el desarrollo de la entrevista. Pero a fin de cuentas es esto, ¿no? Era presentarles esta parte de lo teórico, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una entrevista, ¿no? Los tipos de entrevista. Tenemos entrevistas por objetivos de investigación, educativos, laborales, individuales, familiares, ¿no? Siempre la entrevista va a tener tres pasos o tres fases, que es la fase de rapport, inicio, el desarrollo, en donde centramos casi toda la recopilación de información, y la de cierre, que es prácticamente contrastar resultados y ir viendo qué es lo que nos interesó o lo dejamos desplazado y prácticamente ir retomando cada uno de estos puntos. ¿Ok? Pues bueno, de mi parte sería todo. Si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues nos estaremos viendo aquí a 2 semanitas, el próximo 23, ¿ok? Ya está agendada igual la clase, nos vemos a las 10:30. Prepárense para estar en este proceso práctico, tal vez hagamos unas 2 o 3 prácticas aquí con quienes permitan como que este procesamiento y ya se vayan con esta parte de la metodología que pueden llevar a cabo para estructurar su entrevista y con esa parte estaremos cerrando las clases sincrónicas y quedaría en espera de sus actividades. Como esta metodología fue muy adaptable a dejarles las 3 actividades desde, bueno, yo se las habilité desde el 2, sí, desde el 2 de abril hasta el 28, ¿ok? Entonces voy a estar revisando las tareitas que ya me estén mandando con Antela, ¿ok? Para que vayan revisando el apartado de notas, ¿ok? Ya para que igual vaya como que viendo su marco de instrucción, ¿sale? Entonces, pues quedo muy agradecido por poder verles aquí en pantalla digital, agradecerles mucho el tiempo y el esfuerzo de quedarse pues aquí en esta parte y pues también esta función de el dividir la sesión con dos clases, ¿no? Estoy usando mi cuenta personal y pues me da la limitante de 40 minutos. Como chocaron los horarios, pues no pudimos usar la cuenta que estaba estipulada para el desarrollo de solo una clase sin limitación de tiempo. Pero pues a fin de cuentas les agradezco mucho esta parte de poder salir y volver a entrar a la sesión para poder tener el acompañamiento de la materia, ¿ok?
Pues bueno, si no hay nada más que comentar. Excelente pues, clase, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias, maestro. profe. Excelente clase. Pues bueno, pues de mi parte es todo, ¿sale? Nos estaremos viendo entonces de regreso de vacaciones. Les deseo el mejor de los éxitos, disfruten mucho esta semana de vacaciones, y pues vengan muy fresquecitas y frescos para el proceso de práctica. ¿Sale, vale? Que tengan excelentes. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias, profe. igualmente Igualmente, para profesor. todos.